Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Un gusto saludarlos nuevamente. Nos vemos otra vez esta semana para poder trabajar o poder aprender o repasar algunos de los contenidos que probablemente han tenido que ver en clases y la idea es poder ayudarlos un poquito a hacerlo más simple, más fácil de entender, como es el objetivo de estos videos. Así que eh, para comenzar, me gustaría que hagamos un repaso de lo que vimos en el video anterior. Si no lo has visto, te invito a que lo puedas ver. Ahí va a quedar en la descripción, va a quedar aquí puesto para que eh, sepas cuál es, que tenía que ver con los tipos de texto y en especial los textos literarios. ¿Te acuerdas cuáles eran estos textos literarios? Eran aquellos textos que tenían como objetivo mm, entretenernos, que nacían de la imaginación, de la mente de un escritor que lo escribía de forma bonita, para embellecer el lenguaje, ¿cierto? Y utilizaba para eso recursos literarios, como figuras literarias, lenguaje figurado, rimas, estrofas también, entre otras cosas, para hacerlo lo más entretenido e interesante posible. Estos textos se dividían en tres. ¿Recuerdas cuáles eran? Uno de ellos eran tres géneros. Uno de ellos era el género que tenía que ver con el mundo de los sentimientos, de las emociones, el género lírico. Otro tenía que ver con aquellos textos que estaban hechos para ser representados en las obras de teatro, era el género dramático. Y un tercer género, que es probablemente uno de los que más lees tú, has tenido que leer, es el género narrativo, aquellos textos donde hay un narrador que cuenta una historia, hay personajes, hay lugares, hay un problema que se tiene que solucionar, hay acción, etcétera. ¿Ya? En eso se dividían estos textos literarios. Y la clase de hoy nos vamos a concentrar en un tipo de texto que está relacionado con el género narrativo. Como decíamos, los mitos. Mira, para comenzar, yo te voy a preguntar si conoces a ese personaje o a estos personajes. Quizás los has visto en alguna película, probablemente, o en algún videojuego. Te han contado estas historias, las has leído en alguna parte, o quizás nunca los has visto, algunos de ellos. Pero sí, muchos de ellos probablemente tú ya los conoces. ¿Sí? Y es que la verdad es que este tipo de textos, los mitos, son textos muy, muy, muy antiguos y que tienen que ver con todos estos personajes que te acabo de mostrar y bueno, y muchos más. ¿Qué son los mitos? ¿Sabes lo que es? Mira, lo primero que tienes que tener en claro al definir qué es un mito es a qué tipo de texto pertenece. ¿Te acuerdas que decíamos que habían textos literarios y no literarios? Ya, como los mitos tienen mucho que ver con una historia que se desarrolla, que nace de la creación, de la imaginación de un escritor, de una persona que la creó, que busca entretener a las personas, podemos decir que son textos literarios. Y dentro de los textos literarios pertenecen a un género donde hay personajes, se cuenta una historia, hay lugares, se desarrolla una acción. Por lo tanto, corresponde al género narrativo. Pero ¿sabes qué? Los mitos tienen algo en particular, porque no es que la persona que se le ocurrió empezó a imaginarse la historia y la empezó a escribir inmediatamente, como las novelas o los textos que a ti a veces te toca leer. No, sino que estas historias se contaban hace mucho, mucho tiempo atrás y las contaban en forma oral, es decir, iban de boca en boca las personas. Y como se contaba de boca en boca, muchas veces iban cambiando algunas de estas historias, algunas versiones del relato, pero la idea principal siempre se mantenía. Y se contaba entonces, como decíamos, de boca en boca y se traspasaba de una generación a otra. Es decir, el abuelito que la contó primero, la persona que la contó primero, después se la fue contando a su hijo a su vez se la contó al hijo que después tuvo, y así iba pasándose de una generación a otra. Después con el tiempo a alguien se le ocurrió tomar todas estas historias antiguas y empezar a escribirlas y hoy día nosotros podemos tenerlas así, podemos tenerlas escritas, las podemos leer de estos relatos. ¿Ya? Entonces es importante que lo tengas en cuenta, que se transmiten en forma oral, o sea, de boca en boca, y va pasando de una generación a otra. ¿Sobre qué hablan los mitos?
como te decía, son textos muy, muy antiguos. ¿Por qué? Porque las personas que vivían en ese tiempo necesitaban explicar cómo habían ocurrido las cosas, cómo se había originado el mundo. Entonces, dependiendo de la cultura y de la civilización en ese tiempo, le daban distintas explicaciones. Y eso hablan los mitos, sobre el origen del mundo, sobre los mismos dioses, sobre lo que nos rodea, los fenómenos de la naturaleza. Intentan explicar mediante estas historias cómo nacieron o cómo se crearon cada una de estas cosas. El mismo universo, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, la gente, las montañas, etcétera. ¿Ya? Eh, y como hablas de la creación, los personajes también tenían que ser especiales. ¿Quiénes son los personajes? Son dioses, semidioses, héroes, monstruos. Habían dioses buenos, otros dioses que no eran tan buenos, algunos que se portaban bien, otros se portaban no muy bien, algunos querían hacer cosas buenas o creaban cosas buenas, otros se portaban no tan mal, no tan bien, entonces por eso ocurrían cosas malas como desastres naturales, entre otras cosas. Así que esos son los personajes principales en la historia, que ocurrían en tiempos sagrados, en tiempos especiales, en el cielo muchas veces, en la región de los espíritus. Y como te decía, como todas estas historias tienen que ver con esto, para muchas culturas no era solamente un mito, no era solamente un relato que leer, sino que para muchas culturas, de hecho al día de hoy todavía, principalmente en pueblos originarios, pueblos indígenas, tiene mucho que ver con sus creencias, eran parte de su religión, ellos creían en la parte espiritual de cada persona. Por eso que ellos, estas culturas, hacían rituales para pedir que los dioses, en estas historias, que los dioses puedan darles lluvia, puedan darles cosecha, hacían también sacrificio, incluso algunos de ellos, para que los dioses estuvieran contentos, sacrificaban animales, incluso algunos sacrificaban hasta personas, para mantener contentos a estos dioses, que según sus creencias habían creado todo, de la forma en que, bueno, algunos mitos están relatados y ahí tú, si puedes leer unos, vas a poder aprender o vas a conocer qué es lo que creían. ¿Ya? Entonces, en resumen, estos son los mitos. Eso es un mito, es un texto narrativo que habla sobre el origen del mundo, trata de explicar esto, donde los personajes son dioses, semidioses, héroes. Recuerda que se transmite de forma oral, de una generación a otra, y que forman parte de las creencias de la religión de una cultura determinada. Son textos fantásticos, textos maravillosos, que hablan de cosas fantásticas. Ya, entonces, en resumen, ahí está la definición de un mito. No sé si habrás quedado con alguna duda, pero en caso de ser así, me puedes escribir. Antes de terminar, sí, quiero contarte un mito. Quiero que conozcas uno, que es de la mitología mapuche. ¿Ya? No sé si lo has escuchado alguna vez. Como te decía, como los mitos se transmiten de boca en boca, algunas versiones cambian. Entonces es posible que este mito se cuente también en algunas partes de otra forma. Pero la que yo conozco, la que yo leí, que me llamó la atención, se cuenta de la siguiente manera que te lo voy a explicar ahora. ¿Tú conoces a estos personajes? Quizás lo has visto en algún libro, te lo han contado alguna vez, de estas dos serpientes, de la serpiente de tierra y la serpiente de mar, Tenten y Kaikaivilu. ¿Sabes tú cómo nacieron? ¿Cómo se originaron estas dos serpientes? Tiene mucho que ver, en la mitología mapuche, tiene mucho que ver con la creación del mundo, la creación del universo. ¿Te presta atención? Y te la cuento en este momento. Va a ser bien cortito si tratar de resumírtelo lo que más se pueda. Antes de que existan los seres humanos en Tierra, habían seres espirituales que se llamaban los Pillanes y las Guangulen. Eran espíritus masculinos, femeninos, que vivían en el cielo, en las regiones espirituales. Uno de ellos, un ser muy poderoso y de mucha luz, muy luminoso, se llamaba Antu, que era el dios Sol. Era, como te decía, muy, muy poderoso. Y había otro espíritu, otro Pillán, que se llamaba Peripillán, y era representado con el fuego.
Entre ellos dos, como eran tan poderosos, habían problemas, porque cada uno quería ser más poderoso que el otro. Entonces siempre solían haber conflicto entre uno y otro. Resulta que un día Antu se casó con una Wangulen, una mujer, un espíritu mujer femenino, que se llamaba Huyen, representado por la luna. Y sabes que eso generó tanta envidia entre los demás pillanes, los demás Wangulen. Esto lo aprovechó el Peripillán, tan enojado con Antu, que empezó a discutir y a pelear con Antu. Y de hecho hubo una guerra en esta región espiritual. Y muchos empezaron a ponerse del lado del Peripillán. Bueno, y otros se pusieron del lado de Antu. Y así hubo una batalla entre estos espíritus que duró mucho tiempo. De hecho, duró tanto tiempo que cuando la batalla había comenzado, tanto Antu como Peripillán tenían hijos. Eran espíritus chiquititos. Y duró tanto tiempo que estos hijos empezaron a crecer. Y ya después eran grandes, eran adultos. Y entre estos hijos, que ya eran grandes, empezaron a conversar y decían: oye, ¿sabes que nuestros padres pelean tanto? ¿Por qué nosotros no nos hacemos con el poder mejor? Y así dejamos estas peleas. Así estos hijos se rebelaron tanto contra Peripillán y estos demás espíritus. Cuando supieron ellos lo que estaban planeando hacer sus hijos, se enojaron pero muchísimo. Así que agarraron a todos estos pillanes, estos hijos, lo hicieron bolita y los lanzaron con tanta fuerza a la tierra, Mapu, como lo llaman los mapuches, que estos cayeron a la tierra y se destrozaron. Y con sus cuerpos destrozados se originaron las montañas. Después de esta guerra finalmente terminó y salió vencedor Antu. Derrotó a Peripillán. Entonces, Antu, en su rabia por estos que se habían revelado, estos espíritus malos, tomó a todos los pillanes que se habían revelado y que se habían portado mal, y también, con más fuerza todavía, los tiró al Mapu, los tiró a la tierra, y los tiró debajo de la tierra. Y donde estaba el cuerpo de Peripillán, donde estaba enterrado Peripillán, empezó a tirar rocas, un montón de rocas, empezó a formar tantas rocas, y ahí, en ese lugar, nació o se formó el volcán Osorno, el que conocemos nosotros hoy día. Cuenta la mitología que muchas veces los pillanes tratan de salir de debajo de la tierra. ¿Y cómo sabemos nosotros? Porque los volcanes empiezan a tirar humo, empiezan a hacer erupción. Eso ocurre cuando, según la mitología, cuando los pillanes tratan de salir, de arrancarse. Y de hecho, cuando cae lava de los volcanes es porque los pillanes sacan algo de esa luz que ellos tenían y ahí corre en forma de... Ya, por otro lado, las Wangulen, que también se habían revelado, las que eran malas, Antu a ellas les quitó su luz, la luz que ellas tenían, porque eran espíritus. Entonces le absorbió la luz, las dejó casi apagadas y apenas brillaban. Y ellas entonces se convirtieron en las estrellas del firmamento que nosotros vemos. Y claro, si uno las mira en el cielo, son puntitos chiquititos, no así como el sol o como la luna que uno ve en la noche, que brillan mucho más. Entonces ellas, estas que se habían portado mal, se convirtieron en estas estrellas. Pero resulta que ellas estaban muy tristes porque había muerto su esposo, habían muerto sus hijos, así que lloraban mucho, lloraban y lloraron tanto que todas esas lágrimas cayeron al Mapu, cayeron a la tierra, y así se formaron los mares, los océanos que nosotros conocemos. Resulta que entre tanta tristeza había un espíritu que estuvo observando todo lo que sucedía y le dio pena, le dio tristeza también ver lo que había ocurrido. Entonces decidió hacer algo. Todos o a varios de estos pillanes que habían muerto los resucitó, revivió. Claro, no los revivió como espíritus, sino que los revivió como habitantes de la tierra. Y ahí nacen los habitantes del Mapu, ¿sí? Y tomó a un hijo de Antu y lo revivió convertido en una serpiente. Esta serpiente se conoció como Tenten, o Tenten también, que lo conocen algunos. Fue la serpiente de tierra.
y tomó a un hijo, una hija del Peripillán, y también la revivió y llegó a ser o a conocerse como Kaikai Vilú. Claro, ambos eran hijos de Antu y de Peripillán que se llevaban mal, por lo tanto, Tenten y Kaikai Vilú tampoco se llevaban muy bien que digamos. Así que también hubo conflicto entre ellos, hubo problemas. Kaikai hizo que hubiese un diluvio en la tierra para ahogar a las personas. Tenten quiso salvarlas, algunos las convirtió en peces, otros en aves, etcétera. Y una historia que después sigue avanzando. Entre medio después van apareciendo otros personajes de mitología, después de leyenda. Pero eso después es otra historia que si tú quieres puedes buscarla, puedes investigarla. Mira, te voy a dejar ahí una página, igual te lo voy a dejar en la descripción, para que la leas. Yo saqué de aquí este relato, me parece súper interesante y después sigue avanzando. Así que si quieres conocer más sobre la mitología mapuche, sobre esta historia, sobre otros personajes que van apareciendo, qué más pasó entre estas dos serpientes, te invito a que revises, a que investigues y puedas ver esta historia que, como te comentaba, es un mito. Nosotros, para algunas culturas, tiempos antiguos, incluso quizás en los tiempos todavía, son historias verdaderas, historias reales y son parte de sus creencias. Espero que te haya gustado esta historia, que la hayas disfrutado. Y te voy a dejar una actividad. Te voy a dejar dos actividades en realidad, para que la desarrolles en Google Classroom. Ya ahí en el canal también, si no sabes cómo ingresar a Google Classroom, en este canal hay un video cómo hacer una cuenta, ya para que lo revises, para que te suscribas también al canal. Son dos clases. Una que es una introducción a los mitos, donde hay una actividad relacionada con la lectura de uno sobre la cultura inuit. Ahí lo vas a leer, va a explicar de qué parte de la Tierra es esta cultura. Y otra que ya habla sobre las características de los mitos por si quieres tomar apuntes, si quieres repasar nuevamente lo que estuvimos viendo en esta clase. Ahí están los códigos. Como te decía, puedes ingresar a Google Classroom, video explicando. También en el canal está el video de la clase anterior de los textos literarios. Y te dejo cordialmente invitado a que revises las actividades, las puedes hacer, hagas preguntas si tienes dudas y, y suscríbete al canal si quieres seguir viendo más videos. Te decía, subo videos normalmente uno a la semana para que puedas repasar la actividad. ¿Ya? Ojalá que te haya gustado la clase, que haya sido lo más claro posible que explicar. Y nos vemos en la siguiente clase o nos escuchamos. Que te vaya muy